Bien, entonces, en funciones cuadráticas, en el ejercicio 14 ahí empieza. Lo primero que me dicen es, en este ejercicio, hallar el vértice de la parábola, ¿sí? Que es el gráfico de f de x. Fíjense que voy a silenciar a alguien que tiene el bebé, no sé quién está teniendo el bebé. A lo mejor Paola está teniendo el bebé. No fue Paola. Bien, entonces, acá tienen notas teóricas sobre la función cuadrática. Esto lo hizo el otro profesor de matemática, Ricardo. Tienen un Prezi. Maru, creo que es tu gato. Aquí, aquí en las herramientas, lo que tienen es justamente un graficador de función cuadrática. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren graficar esta función cuadrática, la primera, ¿cuánto vale A? ¿Cuál es el valor de A en esa función cuadrática? 1. 1, exactamente. ¿Y cuánto vale B? Acuérdense que B es lo que multiplicaba a la X. ¿Cuánto vale B? ¿Quién está multiplicando a X? X solita. 1. No. Fíjate, no hay ningún término que sea X a la 1. Ningún término es X a la 1. En este caso B es 0. Ajá. Fíjate, si yo tengo que mi función f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, fíjate que aquí, como vos me dijiste, a es lo que multiplica x al cuadrado, es 1. Pero bx, no hay x acá, entonces b es 0. Ah, ya entendí. B es 0 y C, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale C? Ayelen me dice que C vale 9, Maru también me está diciendo 9, pero ¿qué pasa con este signo? Fíjense que en la fórmula general es más, entonces C, ¿cuánto vale? Menos 9. Menos 9, exactamente, C vale menos 9. Entonces, si ustedes vienen con eso a la herramienta acá, que esta es una herramienta sencilla, después les muestro la herramienta más complicada. A, yo sé que vale 1, y miren, se empieza a dibujar la parábola. B es 0, lo dejo como 0, y C vale menos 9. Ahí se me bajó la parábola hasta ahí abajo de todo. Entonces tengo el vértice acá, de esta parábola, tengo toda esta porción de este lado del vértice, que la parábola es decreciente, tengo la porción de la parábola después del vértice que es creciente, es una parábola sonriente, ¿sí? Porque mi A es positivo, y esta herramienta les sirve además para ver, fíjense, voy a jugar un poquitito, voy a cambiar el valor de A. ¿Qué creen que va a pasar? Agarro y lo disminuyo el valor de A.
Miren lo que, voy a subir la parábola para que no esté tan baja, porque si no, no se ve. Ahí está, vamos, la subí hasta ahí. Ahora la parábola, al C le pongo -2. ¿Qué pasa cuando A va siendo cada vez más pequeño? ¿Qué le pasa a la parábola? Se va convirtiendo... Bueno, o sea, si la dejas en cero es una recta. Sí. Y si no, se va poniendo triste. Se va poniendo triste porque empezó a ser negativo. Entonces, cuando es muy negativo, está bien así tristona, con la boquita cerrada, empieza a abrir más la boca, a hacerse más grande, pasa por 0, es una recta porque no tengo término cuadrático. Ahora es una parábola sonriente y en la medida en que el valor de A va siendo cada vez más grande, es como que la parábola va creciendo cada vez más rápido, ¿sí? Para el mismo valor de X, cuanto más grande sea A, más grande va a ser el valor de la función. Jueguen con esto. Fíjense que en este caso, porque esto es lo que me pedía el ejercicio, no tengo B. Pero en otros casos sí voy a tener B. Y la parábola, si yo le pongo un valor de B, se empieza a correr un poco. Eso les dije que era menos intuitivo ver cómo se corría esa parábola cuando B era distinto de 0. Acá en esta herramienta, lo que les muestra aquí es cuánto sería, cómo sería el gráfico de esta parábola si solamente tuviera el término cuadrático. Si solamente tuviera el término cuadrático sería así. El término lineal es esta recta verde, ¿sí? Y el término independiente pasa por ahí. Pero ustedes no tienen que complicarse tanto con esas cosas de cómo se compone esta parábola. Simplemente saber cómo afecta a mi gráfica este A, este B y este C. Ahora, díganme más o menos, ¿cuántos serán las raíces de esta parábola? ¿Cuántas tiene y cuánto más o menos serán? 2 raíces. Tiene 2 raíces, ¿por qué? Porque X está elevado al cuadrado. Bueno, eso sería, Fernando dice 2 también. Eso es la máxima cantidad de raíces que puede tener. Es de grado 2, me dice Fernando también, sí. Pero acuérdense que yo les mostré que también puedo tener funciones cuadráticas que tenga una única raíz doble, ¿sí? O que no tenga ninguna raíz. Me dice Fernando es el polinomio. El grado del polinomio, que en un caso, en este caso de cuadrática es grado 2, si tuviera una función con x al cubo es grado 3, con x a la cuarta es grado 4. Ese número, esa potencia de x es la máxima cantidad de raíces que tenga. Esta parábola que les estoy mostrando tiene 2 raíces porque corta al eje x 2 veces. Ese es el motivo por el cual esta parábola tiene 2 raíces. Fíjense que si yo empiezo a cambiar, por ejemplo, este valor del término independiente, ahora, a ver si la subo un poquitito más, 5 o 6 o 7, en fin, más o menos. Ahora, ¿qué va a tener? Supongamos que justo toca aquí. ¿Cuántas raíces va a tener? Una. Una doble. Y si yo tengo así, una simple. No, ninguna. Ninguna raíz real. Ninguna raíz real. Porque no corta el eje de las X. Raíces es las veces que corta al eje de las X. Grábenselo escrito en la frente. Raíces es las veces que corta al eje de las X. Entonces, aquí como máximo voy a tener 2 raíces. Aquí, en el caso B, también voy a tener 2 raíces, pero las dos van a ser iguales, porque fíjense, ahora tengo esta función cuadrática,
escrita como un producto, una potencia x más 2 al cuadrado es x más 2 por x más 2. ¿Cuándo, lo vimos en la práctica de preliminares, cuándo esto va a ser 0? ¿Se acuerdan que yo en el pizarrón les puse la raíz es el valor de x para el cual esta función es 0? ¿Cuándo esto va a valer 0? Yo tengo algo que está al cuadrado y estoy preguntando cuándo eso que está al cuadrado va a valer 0. Cuando esto que está acá adentro sea 0, ¿verdad? Ajá. Sí, pero no, así como está no puede ser, porque... ¿Por qué no? Y pero porque tiene la x, aunque sea 0, más 2, ya es 2, y elevado a la 2 es 4, y no puede ser. Claro, pero fíjate lo que dice muy bien Fernando acá. Me dice cuando x valga menos 2. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Ah, es verdad, ahí da 0. Exactamente, muy bien Fernando. Cuando x vale menos 2 es una raíz doble de esta función cuadrática. ¿Sí? En este graficador van a tener que desarrollar esto si quieren graficarlo para saber quién es A, quién es B y quién es C. En otra herramienta que ahora les voy a mostrar, lo van a poder expresar de esta manera. Entonces, en todos estos, van a poder hallar el vértice con la fórmula esa del vértice o que yo les puse en el pizarrón, o si no aquí en las notas teóricas van a tener la fórmula del vértice, empiezan a recorrer este preci, así. Les va a explicar todo lo que recién vimos, que es una función cuadrática, si A es negativo, si A es positivo. Les va a decir cuándo es creciente, cuándo es decreciente, y acá tienen la fórmula que yo les hice del x del vértice y del y del vértice. A un lado es positivo, al otro lado es negativo. Acá les está hablando de la imagen. ¿Cuál es la imagen? Esa pregunta que hizo Ayelén, y yo les expliqué que no sigue hasta el infinito creciendo o decreciendo. Hay un subconjunto del codominio llamado imagen, ¿sí? Y acá tienen, bueno, las raíces de una función cuadrática, que es esa famosa ecuación que vieron en el secundario, que una expresión cuadrática de la forma como les dije, ax cuadrado más bx más c, puede tener o no dos raíces reales o una raíz doble, y esas raíces se encuentran con esta ecuación. Menos b más o menos, una raíz va a ser con el más y la otra raíz va a ser con el menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. ¿Sí? Esa es la manera de encontrar las raíces. A mí personalmente me gusta mucho más factorizar directamente en vez de aplicar una raíz, o una fórmula, quiero decir, ¿sí? Bueno, acá tienen la forma canónica, forma factorizada con las raíces, esto es lo que yo les dije, y la forma canónica, en algunos casos les va a servir esa forma canónica, porque cuando les den una función cuadrática que tenga esta pinta, y hay ejercicios acá, a por un paréntesis de x menos x de un número, x menos un número les va a aparecer al cuadrado, más otra cosa, esa es la forma canónica, y ya inmediatamente van a poder ver, el vértice está en este punto, en este x y en esta y. O sea, si a mí me dijeran f de x igual a 3 por x menos 1 al cuadrado más
5, entonces yo sé que 1, 5 van a ser las coordenadas del vértice. Y sé que entonces mi función va a ser creciente, por ejemplo, si A es positivo o negativo, entonces pensamos que es positivo, y yo sé que el X del vértice, como dije, era 1, entonces sé que mayor de 1, cuando X sea mayor que 1, si ese es mi X del vértice y esta A es positiva, mi función es creciente. Y cuando X sea menor que 1, A positiva, mi función va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces tienen muy buenos apuntes teóricos ahí y tienen esta herramienta, pueden hacer todos estos ejercicios. Todo lo de cuadráticas lo van a ir pudiendo hacer con esas herramientas y con estos conceptos del X del vértice, de cuándo es creciente, cuándo es decreciente. Hay otro concepto que lo vamos a ver ahora en unos minutos después de mostrarle otra herramienta que les quiero mostrar, que es los intervalos de negatividad y de positividad. Pero en realidad simplemente acá este es el mismo graficador. Cuando mi función es positiva o cuando mi función es negativa. La otra herramienta que yo les quería mostrar es esta de acá. En el ejercicio 16 la tienen y en adelante. Que parece un poquito más complicada. Aquí si quieren cambian el lenguaje, en estos momentos está en inglés, lo pueden cambiar al español con esto de acá. Pero esto que es más complicado es a la vez también mejor, porque ustedes pueden aquí agregar otra expresión, ¿sí? Y agrego, por ejemplo, y igual a 3x más 1, o que sea. Y fíjense, esto es una función lineal, ¿verdad? Sí. Y a A le puedo dar cualquier valor, 2, al B le doy menos 3, y al C le doy 1, qué sé yo, cualquier cosa. Y este graficador me graficó las dos cosas a la vez. Y a ustedes van a ver ejercicios que les van a pedir intersección. Y yo acá en este graficador además me puedo acercar. Fíjense, les hago acercarse. Entonces cuando ustedes resuelvan, por ejemplo, intersección de estas dos cosas, con las estrategias que van a resolver, reemplazar, fíjense en este graficador que me tienen que dar este punto de acá. La intersección es el punto que pertenece tanto a la parábola como a la recta. En este caso este de aquí y este, a ver dónde lo llego, ahí arriba, acá. Y pueden acercarse todo lo que quieran y ver, en este caso seguramente el I va a ser 10. Yo puse cualquier número. Este mismo graficador les va a servir también, vamos a borrar esas funciones, cuando quieran usar una función, un polinomio de cualquier grado. Por ejemplo, vamos a decir 4x a la quinta potencia más 3x al cuadrado, qué sé yo, cualquier cosa, menos 8x. Fíjense lo que está pasando acá. ¿Cuántas raíces tiene este polinomio mío? 5. 5 como máximo. ¿Cuántas raíces reales? Voy a volver a preguntar, bien preguntado. ¿Cuántas raíces reales tiene este polinomio? Aquí 3. alguien me contesta. 3, Fernando y Ayelén, exactamente, 3. Porque cortó al eje de las X 3 veces. ¿Sí? ¿Es un polinomio de qué grado? ¿Cuál es el grado de este polinomio? 5. 5. ¿Vieron? El grado me dice la mayor cantidad de raíces
reales que tiene, exactamente, Ricardo, 5. Entonces, este graficador les va a servir justamente para poder visualizar qué pasa con estos polinomios. En este caso, bueno, qué sé yo, les hice una cosa así medio extraña, ¿sí? Úsenlo. Acá es lo que yo les venía diciendo, hallar los ceros o raíces de la función. Entonces, por ejemplo, en el caso A, ya me dan esta función cuadrática factorizada. ¡Qué lindo! Ya está factorizada. Y digo qué lindo porque simplemente la voy a mirar y voy a preguntar cuándo esa función es 0. ¿Qué valor de x hace que esta función sea 0? Porque ese valor que haga que esta función sea 0, lo voy a llamar raíz o 0 de mi función. ¿Qué les parece? ¿Qué números de x, qué valores de x hacen que esta función sea 0? Acá tengo una respuesta en el chat. Fernando me dice -1 y -2. Exactamente. Exactamente, Fernando. ¿Se ve por qué -1 y -2 hacen que esta función sea 0? Sí. Bien. Por eso digo que cuando tengo la función factorizada, es mucho más fácil ver las raíces. Y en un caso como f, por ejemplo, yo lo primero que hago es aplicar los casos de factoreo que les expliqué en la primera clase de todas y, uy, acá hay un factor común x. Entonces yo, si tengo que hacer el caso f, tengo f de x igual a 3 por x al cuadrado menos 9x, acá, menos 9x, yo lo que haría es decir, saco factor común x inmediatamente. X está multiplicando, a 3x, en realidad saco 3x, mejor todavía. 3x que está multiplicando a x menos 3. Entonces ahora les pregunto, ¿cuáles son las raíces de esta función cuadrática? Fernando me dice 9. 9 es una raíz. Si vos pones 9 ahí, Fernando, te va a dar 0, o sea, 3 por 9, 27, multiplicado por 9 menos 3, 27 por 6, no me da 0. Cuando este producto de 3 cosas, 3 exactamente, 3 es una de las raíces, porque si yo pongo 3 acá, entonces esto se hace 0, por lo tanto todo este producto es 0. ¿Y cuál es la otra raíz? ¿Qué otro valor de x? ¿Menos 3? Sí. Fíjate, si vos pones menos 3, me queda 3. Por menos 3 es menos 9. Menos 3 es menos 6. Me quedaría menos 3 por menos 6 es 54. No me dio 0. ¿Qué valores de x hacen que esto de acá sea 0? Dijimos que uno de esos valores era 3. ¿Cuál otro valor? 0. 0, exactamente. Porque si yo pongo 0, esta x es 0, multiplico todo esto, la función me va a tener valor 0. Por eso les digo siempre, a mí me gusta factorizar. Cuando se acostumbren a factorizar van a ver enseguida, oh, esto está como factor, 3 me lo hace 0 y 0 me lo hace 0. Acá sacaría factor común 2 para no tener números tan grandes. ¿Sí? Bien, acá en algunos otros van a tener que aplicar la fórmula y no van a tener otra. ¿Sí? Bien.
los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Aquí, en este caso, por tomar el primero, ¿sí? Desarrollamos aquí la función, la graficamos, utilizan con el graficador si quieren. Entonces, van a tener un conjunto de valores del dominio, en este caso de -1 a 2. Todos estos valores acá, en este dominio que lo voy a marcar aquí, estos valores de mi dominio, para estos valores, la función es positiva, ¿sí? ¿Se ve? Que para estos valores que están acá, cualquier X que tomo acá, estos valores son positivos. Eso es mi intervalo de positividad o el conjunto de positividad de mi función. Porque está, bueno, ahora lo corrí, se quedó porque mi función está arriba del 0 de la psi, está positiva. En cambio, si yo tomo un valor de X por acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar este valor de X acá, su valor correspondiente a la función va a ser aquí, acá chiquitito, qué sé yo, va a ser negativo. Entonces, toda esta porción de aquí, ahora la voy a hacer con otro color. Pluma, pero la pluma la voy a hacer roja. Toda esta parte de acá y toda esta parte de acá de mi dominio, todo ese conjunto de las X, eso van a ser puntos de mi dominio para los cuales la función es negativa, está abajo del eje de las X, está en la parte negativa de mi eje Y. Ese es mi intervalo o conjunto de negatividad de la función. Entonces, repasando un poco lo que vimos de función cuadrática. Vimos el concepto de vértice y las fórmulas del vértice. Y que de un lado del vértice la parábola es creciente y del otro lado del vértice la parábola es decreciente. Esta parábola que estoy mostrando acá, ¿qué es? ¿Una parábola triste o una parábola contenta? Triste. Triste. ¿Cómo va a ser el signo de A? Negativo. Negativo. ¿Dónde está el vértice? Sobre el eje Y, ahí, ¿Sobre el eje Y? ahí. Vamos a poner con otro color, color verde. El vértice está aquí. Sí. En la cima de la montaña. Y este vértice tiene mis X del vértice, que va a estar ahí. Ese de acá va a ser mi X del vértice. Y va a tener mi Y del vértice. ¿Sí? Y de un lado de ese vértice, mi parábola va a ser creciente, todo hasta acá es creciente. Y del otro lado va a ser decreciente. Y a no confundir eso, son conceptos distintos, creciente y decreciente, con conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Son conceptos distintos, no se confundan. Yo puedo tener, de hecho tengo, un intervalo de negatividad, por ejemplo acá, donde la función es creciente. Esta parte de acá es un conjunto de negatividad porque la función es negativa, pero es creciente. Y este de acá, tengo un intervalo de negatividad también, porque la función es negativa, y la función es decreciente. ¿Sí? Sí.
Vimos el concepto de lo que son raíces de una función cuadrática o de un polinomio, ¿sí? Pienso que con estos conceptos no quiero avanzar mucho más. Vamos a sacar todos esos dibujitos, borrar todos los dibujos. Ahí está. Con estos conceptos van a poder hacer todos los ejercicios de función cuadrática, ¿sí? Asociar cada función con su conjunto de negatividad. Tienen aquí la herramienta, pueden usar la herramienta para graficar, y entonces, por ejemplo, en el primer caso, 3x cuadrado menos 6x. Yo sé que A es 3, sé que B es menos 6 y C es 0. Entonces, cada función con su conjunto de negatividad. Bien, ¿dónde va a ser el conjunto de negatividad de esta función? ¿Qué les parece? Lo que está a la derecha del eje X. A la derecha del eje X, todo es el eje X. Acordate, sí. Conjunto de negatividad es los valores de X para los cuales la función es negativa. La función es esto rojo. Sí. ¿Para qué valores de X esta función es negativa? Para 1, 2. Para 2, aquí justo es una raíz. Ricardo me dice, sí, entre 0 y 2. Fíjate, te lo marco con verde. Para estos valores de acá, de X, para los que están entre 0 y 2, que son justamente mis dos raíces, piensen en eso, piensen en las raíces, porque la parábola corta el eje de las X, entonces se hace positiva o se hace negativa, ¿sí? Para un lado o para el otro lado de las raíces. Todos los valores de mi función que correspondan a las imágenes de números de acá, de este dominio, entre 0 y 2, ahí yo voy a tener un intervalo de negatividad, porque mi función va a ser negativa. Mientras que de este otro lado, lo voy a hacer con azul, para cualquier valor que esté acá, o para cualquier valor que esté acá, mi función va a ser positiva, va a estar arriba del eje de las X. Entonces, en una función cuadrática, cuando les pidan los intervalos de positividad o negatividad, piensen en las raíces, que son esos puntos donde mi función corta al eje de las X. Y entonces, en el espacio entre esas dos raíces, mi función va a ser negativa o positiva dependiendo del signo de A, dependiendo de si es una parábola alegre, sonriente, entonces voy a tener ahí negatividad, o si es una parábola triste. ¿Estamos? Sí. Bien. No quiero explayarme mucho más, y saco todos los dibujitos, porque veo que son conceptos nuevos para ustedes y que entonces tienen que masticarlos un poquito más, ¿sí? Pero con estos conceptos van a poder, usando las herramientas, practicando, preguntándome en el WhatsApp y en el Face, todas las preguntas que tengan para hacer. Acá, por ejemplo, me van a hablar de una intersección de dos gráficos, me dan una parábola y una función lineal. Aquí tienen la herramienta que yo ya les mostré cómo usar cuando hacen agregar una expresión.
y pueden graficar las dos cosas y ver los puntos en que tienen la intersección. ¿Sí? Quiero dejarlos acá para que ustedes practiquen. Acuérdense que la clase completa la ponemos en el Facebook nuestro, ¿sí? En este CBC Digital Matemática, y aquí ustedes pueden venir a los comentarios y escribir las preguntas que sea. Y vamos a, ¿cuál es el Face? Fernando, el Face es CBC Digital Matemática. Y aquí nosotros les vamos a contestar las preguntas. O hacen preguntas por el WhatsApp y les vamos a contestar las preguntas. Lo importante es que no se dejen estar, que no arrastren dudas. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar la clase acá? Porque ya son las 3 de la tarde. ¿Otras preguntas? Bueno, estamos acá en cualquier otro momento cuando les surjan preguntas. Hagan los ejercicios, contesten sin graficar, dice Fernando. ¿Cuál es tu face sin graficar? ¿Puedo hallar los negativos? Sí, podés. Fernando me pregunta si puede hallar los intervalos, supongo, los intervalos de negatividad y positividad sin graficar. Sí, claro que sí. Lo que va a estar pasando, Fernando, es que vas a tener el gráfico en tu cabeza. Y esa es un poco la idea. En tu cabeza vas a ir imaginándote las cosas, pero podés perfectamente agarrar cualquiera de estas, bueno, acá justo es uno de intersección, pero no importa. Agarrar una función cuadrática, igualarla a 0, ver cuáles son las raíces. En este caso no veo cómo factorizar, así que lo que haría es aplicar la fórmula para sacar esas dos raíces. Esa fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Calculo las dos raíces, y es que son raíces reales, y entonces sé que en el espacio comprendido entre esas dos raíces, mi función en este caso va a ser negativa, va a ser un conjunto de negatividad porque a es positivo. Entonces esas raíces, que es donde el gráfico cortó al eje de las X y está sonriendo mi parábola, se fue para abajo. Es como si yo acá, C, qué sé yo, cualquier cosa, le pongo menos 3. No, menos 3. Menos 3. Ahí está. Entonces esta parábola, sean los números que sean, A y B, es una parábola sonriente, tengo mis dos raíces, entonces entre esas dos raíces voy a tener este conjunto de negatividad. Fíjate que si es la misma parábola, solo que en vez de ser sonriente es triste, y ahora pongo más 3, el mismo intervalo es entre las dos raíces, pero ahora va a ser un intervalo de positividad, porque pasó el eje de las X, pero para arriba. Entonces, podés hacerlo sin graficar. Buscás las dos raíces, pensás el intervalo entre esas dos raíces y te fijas qué signo tiene A. ¿Estamos, Fernando? Y todos los demás también. ¿Preguntas? Sí, gracias, perfecto, Fernando. Bueno, en el parcial piensen que, como les dije, les van a tomar los ejercicios más avanzados, ¿sí? Les van a tomar composición de funciones, intersecciones, ¿sí? Entonces, esto fue el inicio de parábolas. Siempre tienen también aquí los videos. No todos los ejercicios tienen videos, pero muchos de ellos sí tienen videos. Entonces son videos muy lindos. Hola a todos, vamos a resolver ahora
Suscribirte a CBC Digital es muy fácil. En la barra de dirección de tu navegador pones cbcdigital.com.ar y te aparece la plataforma. Al iniciar sesión, lo primero que tenés que hacer es registrarte, así la plataforma sabe quién sos. Pones registrarte, aquí pones tu nombre, pones luego tu apellido y pones tu email. Luego que hayas hecho eso, se te va a enviar un email donde vas a tener un link de activación y una contraseña. Aquí está el email. Cuidado que a veces puede ir al correo basura. Tenés que en todo caso ir a buscarlo el correo basura acá, en spam. Abrís el email que te llegó y aquí va a aparecer este link que podés hacerle clic o copiarlo directamente y tu nombre y una contraseña. Aquí haces clic en el link de activación y también podés copiar el password que te dieron. Haciendo clic en el link de activación directamente te lleva a la plataforma. Aquí pones la contraseña esa que te dieron y elegís otra contraseña. Una vez que hiciste eso, ya podés entrar. Entrás a la plataforma y ahí elegís cualquier práctica que quieras ver. Por ejemplo, la de química, práctica 5. Podés recordar la contraseña o no. Cuando quieras ver un problema, haces clic en cualquier problema y ahí te va a dar el enunciado y arriba las opciones de compra. Cuando elijas tu opción, entonces te va a llevar a Mercado Pago, donde vas a poder hacer el pago y luego tener todo lo que CBC Digital te ofrece. Todo resuelto, parciales, finales, profesor por WhatsApp, profesor por Face y también las clases online. Aquí es donde está Mercado Pago. Una vez que hayas hecho el pago, cuando vuelvas a la plataforma con tu email y tu nueva contraseña, vas a poder ir a la práctica que quieras, como dijimos recién, la práctica 7, y ahora sí vas a ver los resultados de los problemas. Bueno, eso es todo. Además del resultado de los problemas, también vas a poder acceder a los parciales, a los finales, y se te va a incluir en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook con profesor, donde se da más material, más explicaciones, se contestan preguntas y te va a resultar muy fácil y divertido aprobar el CBC. ¡Suerte!